El pasado 13 de febrero de 2025 cumplí un año con este podcast, con el que ya contando este episodio he creado alrededor de unos 40-41 capítulos. Y esto más que nada sobre información que tanto es basada en experiencias y basada en evidencia. Y esto es sobre información basada tanto en mi experiencia propia como en evidencia, más relacionado como hacia la psicología y la biología. Pero esto siempre con la idea de entendernos un poco más a nosotros y con esto cada vez mejorar y ser más productivos. Ahora sí que muchas de estas cosas que platico, tanto ya las conocía y las ponía en práctica, pero la verdad que hubo muchas otras que fui aprendiendo en el camino. No solo el cómo yo me desarrollaba con el hacer el podcast, sino también temas los cuales empezaba a aprender para exponérselos a ustedes y sacarles siempre el provecho y algo que les sirviera. Es principalmente gracias a esto que he mejorado personalmente en muchos de los aspectos que sí quería mejorar, pero hubo muchos otros en los que no lo esperaba y que no veía venir y que no sabía que esto fuera a suceder. Es precisamente lo que pienso comentar en este episodio. Ámbitos en los que fui mejorando, el cómo tener un podcast y el estar durante un año subiendo episodios ha ido mejorando en mí. No solo en el tema mejorar en el podcast, sino en mi vida personal o en otras áreas de mi vida. Muy buenas tardes a todos y digo buenas tardes porque es la 1:53 p.m. y como siempre, bueno, vamos a empezar. ¿Qué onda? Lo primero de todo va a ser la escritura. Principalmente porque en un inicio, cuando empecé el podcast, era simplemente audio. Yo podía escribir ideas principales y conforme iba avanzando el episodio no había ningún problema cuál fuera mi postura, mi cara, hacia donde estuviera volteando, porque era puro audio. Eventualmente me di cuenta que el hecho de poner puras ideas clave hacía que se me pasaran mucha información que quería mencionar y me daba cuenta muchísimo después ya de haber grabado. Entonces, lo que hice fue cambiar y migrar a algo más como un guión, en donde escribía cada cosa que quería decir como si la estuviera platicando. Esto se volvió muchísimo más fácil porque como era solo audio, solo me tenía que preocupar por leer y automáticamente el episodio quedaba en una sola toma, sin errores, o era muy poco lo que yo tenía que corregir. Era mucho más fácil y era mucho más rápido. Pero cuando empecé a meter video en los episodios, eso se volvió un poco más complicado. Tenía que estar pendiente de mi postura, cómo me veía, las expresiones que hacía, realmente cómo decía las cosas y si no estaba volteando a otra cosa o distrayéndome con algo más. Esto, claro, pues para captar la atención de la persona que lo está viendo. El problema es que concentrarse en la grabación, más aparte en lo que decía, más aparte en que no me podía aprender tal cual el guión, porque iba a ser una forma muy robotizada de explicarles los temas, sino que pues por lo mismo tenía que buscar una manera más natural de decirlo, simplemente una manera más como si se lo estuviera platicando a algún compa y ya. Pero lo interesante de esto es cómo fui evolucionando a través de este año en la forma en la que hacía las cosas. Cada vez era mejor, cada vez requería de mí un poco más, ya sea de concentración, ademanes, pero no me di cuenta de lo mucho que avancé personalmente en mis habilidades, por así decirlo, tanto sociales, de comunicación, hasta dentro de un año casi después, cuando ahora en el posgrado tuve que exponer un caso clínico, el cual utilicé alrededor de 10 referencias, las cuales pues de todas y me acordé de datos interesantes, una exposición de más de 50 diapositivas de temas tanto del posgrado como un caso clínico que tuve con un paciente. Entonces fue que entendí que tanto mi comunicación, tanto mi forma de explicar las cosas, tanto mi estructura, organización, enfoque y entendimiento general de los temas fue que había mejorado demasiado, o sea, verdaderamente demasiado. Hoy en día, cuando leo, ya sea gustos personales o temas de mi posgrado, pues me cuesta mucho menos entenderlo. Lo entiendo mucho más fácil, más rápido
se me queda, tengo esa capacidad de retención. Y sí creo que en gran parte, si no es que todo, pero en gran parte es gracias a esto del podcast. Cada que yo hago un episodio, cada que hago un video, cada que escribo un guión, intento recordar qué es lo que voy a hablar. Afortunadamente cada vez se me olvidan menos las cosas y creo que cada vez explico mejor las cosas y de forma más natural, realmente aprendido. No solamente como lo hacíamos para los exámenes antes, que te lo macheteas, te lo memorizas y un día o 2 días después ya ni siquiera te acuerdas de qué fue lo que hablaste. La verdad es que era un logro que no pensé que fuera a tener, y más que nada porque recuerdo hace muchos años cómo me costaba siquiera poder leer. El leer un libro, el leer un artículo me daba mucho sueño. No aprendía nada. Cada que pasaba 2 renglones me había distraído, ya ni siquiera sabía que estaba leyendo y tenía que regresar a volver a leer para intentar comprender esos últimos 2 renglones. Hoy en día mi capacidad de memoria y de comprensión lectora principalmente ha cambiado bastante. No solo por lo que me exige mi posgrado, pero sí creo que en gran parte por lo que me ha exigido este podcast. Porque tan solo imaginen estar trabajando en algo en específico durante un año, al menos una vez a la semana. Y una vez a la semana, a lo mejor no es, son 15 minutos, a lo mejor no es media hora. Generalmente guión, grabación y editar me lleva alrededor de unas 4 o 5 horas, si no es que a veces más, a veces menos. Trabajar una habilidad una vez a la semana por cierto tiempo durante un año, ahí es donde se ve el cambio. Pero bueno, el segundo punto. Este de igual manera va relacionado hacia la escritura, pero va más que nada en un tema más como psicológico. Algo que aprendí mucho en terapia cuando llegué a ir, fueron varias citas, es que eventualmente después de pues esas varias citas te das cuenta que muchos de tus problemas realmente no son tanto un problema, y esos problemas, vaya, que les buscas una solución y nada más no la encuentras, generalmente las terminas encontrando una vez simplemente que lo expresas. Muchas veces solamente nos hace falta expresarlo o escucharnos a nosotros mismos cuál es ese problema que tenemos. Pero el simple hecho de decirlo ya lo resuelve. No es que el podcast sea un problema para mí, ni mucho menos las ideas que expongo en el podcast, pero sí me he dado cuenta que muchas veces temas, ideas que trato aquí son cosas que tengo muchas ganas de expresar, no solo porque creo que mi opinión vale, sino porque a veces son datos que tienen una evidencia detrás, los cuales me parece puedan ayudar a la gente en algún aspecto de su vida, ya sea laboral, profesional, personal, físico, lo que sea. Entonces había estos días en los que me la pasaba pensando en un tema en específico, y ya sea que durante el día no podía concentrarme o me distraía fácilmente al intentar hacer actividades como prestar atención en clase o prestar atención a algún libro o artículo de alguna tarea que tenía que hacer, o una vez llegada la noche y acostarme y no despejar mi mente, simplemente mi mente estaba trabajando todo el tiempo. Me costaba cada vez más dormir, no podía dormir tan pronto como me hubiera gustado, y muchas veces, aun cuando lograba dormir, en la madrugada me despertaba y acordarme de este tipo de temas volvían de nuevo más difícil el volverme a quedar dormido y por lo tanto no poder descansar. Ahora sí que el beneficio que encontré en esto es tener un espacio para poder expresar todo aquello que quiero expresar. Que si bien, como siempre lo he dicho, mi objetivo es ayudar y por lo tanto mejorar y ser cada vez más productivos en diferentes áreas de nuestra vida, pues de igual manera obtuve este beneficio secundario en el que al vaciar mi mente como yo lo veo, mi mente cada vez estaba más relajada. Había menos estrés, había más tranquilidad, y esto tanto durante el día me dejaba enfocarme en lo que era realmente importante, y durante la noche poder cumplir con mis horas de sueño y realmente descansar. Pero bueno, ahora sí ya dejemos en paz la escritura, ya hablamos de eso. El siguiente tema va a ser más relacionado hacia la disciplina que he creado con este podcast. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la disciplina. Esto lo voy a dividir principalmente en dos partes. La primera va a ser un poco más creativa y la otra va a ser más como de
constancia y perseverancia. La primera, que es la creativa, si bien al principio, antes de iniciar con el podcast, estuve casi un año recopilando ideas para no quedarme sin estas durante el año que pensaba estar grabando, pues llega un punto en el que te las terminas. O llega el punto en el que no son suficientes y no te parece realmente que sean temas a los que les puedas sacar mucho jugo. Entonces, eventualmente a lo largo de ese año te quedas sin ideas y empieza la urgencia por sacar una idea nueva para el capítulo de la siguiente semana o para dentro de 2 semanas. Esto creo, como lo he sentido, se ha vuelto un músculo, se ha vuelto algo de práctica, el hecho de tener que buscar no solo una idea que realmente sea relevante, que sí pueda sacar provecho y pueda darle información importante a la gente, que si le sirva realmente y no solamente algo por subir, pero sino también las ideas que uno va proponiendo se reflejan tanto en el escrito como en la edición del video. Entonces esta disciplina de haberme prometido a mí mismo que durante un año estaría subiendo videos, la urgencia de cada semana de proponer una idea nueva, es lo que hacía cada vez ser más fijado o ser más consciente de lo que pasaba a tu alrededor y tener cada vez ideas más objetivas o buscar la manera de que igual si era un tema X, por así decirlo, la manera en la que uno lo maneja se vuelve más atractivo y se vuelve más interesante. Y por otro lado está la parte de la disciplina per se y de tener palabra con lo que uno quiere lograr. Yo cuando inicié con este proyecto me prometí que iba a estar un año subiendo episodios y fuera como fuera, yo tenía que cumplir porque para mí vale mucho más mi palabra que realmente el compromiso que tenga con ustedes. Además, porque iba a sacar beneficios de esto, como mejorar mi comunicación, mejorar la manera en la que explico las cosas, hablar diferente, perder el miedo a hablar frente a una cámara y no solo esto, hacerlo público y estar expuesto a la opinión de la gente, que no solo lo hace a través de los comentarios, sino que muchos de ellos son mis compañeros que veo día a día en la escuela. Pero si bien había muchos momentos en los que me daba mucha flojera ponerme a escribir, a grabar y después a editar, así fuera con una semana de anticipación o fuera un día antes de subirlo, como es este momento, siempre terminaba haciéndolo. Así me tuviera que desvelar o al día siguiente tener que levantarme muy temprano a terminar de editar para que estuviera listo, pero siempre lo hacía. Y yo no me hubiera dado cuenta de este nivel de disciplina y de determinación que tengo con mis tareas, con mis trabajos, con mis proyectos, si no fuera por impulsarme o por empujarme a límites como estos en este tipo de proyectos. Un dato aquí importante e interesante, hay una psicóloga llamada Angela Lee, la cual tiene una TED Talk llamada La clave del éxito, determinación, en donde ella explica cómo se da cuenta que la determinación es el principal factor para que uno se vuelva exitoso en el largo plazo. En sus palabras, la determinación es la pasión y la perseverancia en el largo plazo. No es solo ahorita que tengo un examen y necesito estudiar y pienso pasarlo. No es ahorita que tengo un proyecto en mi trabajo y lo saco adelante y después que, o sea, no es solamente un éxito a corto plazo, sino es un éxito en tu vida, es un éxito a largo plazo, en proyectos en general. En aquel momento, cuando ella hizo esta plática, se desconocía cuáles eran las maneras en las que uno podía construir determinación, y no solo en nosotros, sino en nuestros hijos o en las personas de las que somos responsables. Pero si algo que me he dado cuenta, esto más que nada basado en experiencia propia, es que necesitas una pasión y necesitas un objetivo claro. Siento que es gracias a esto que no importa cuánto a veces te llegue a costar, cuánto te tengas que desvelar, cuánto tiempo, dinero, esfuerzo tengas que poner extra en tus proyectos, si es algo a lo cual le ves un futuro, si es algo que te gusta, si es algo que disfrutas, si tiene un bien en sí mismo o un objetivo, no debería ser realmente tan pesado hacerlo. Ahora, como siempre, no les digo que me copien, no les digo que se pongan las mismas metas que yo me pongo. Cada uno debe de buscar sus propias metas, sus propios objetivos, lo que a cada uno le llena.
Y va a ser con base a eso que uno va a empezar a construir determinación por lo que uno quiere. Hay que entender que el fracaso no es algo de siempre, es algo momentáneo. Que si fracasaste ahora, es lograr un aprendizaje de eso y la siguiente vez que lo intentes lo hagas diferente. Me parece que es la gente que se queda con la idea de que fracasó una vez y entonces ya es un fracasado para toda la vida, que es el tipo de persona que no logra generar determinación para ningún tipo de proyecto. Entonces, en vez de verlo como un fracaso en mi vida, entonces es aquí donde cambias la mentalidad de, en vez de pensar que eres un fracasado para toda la vida, fracasaste en un momento, en una actividad y en una situación en específico a la cual le puedes sacar provecho para eventualmente ser exitoso en eso que buscas ser. Pero bueno, terminamos por el episodio de esta semana. Cabe mencionar que de ahora en adelante será indefinido cada cuánto estaré subiendo episodios nuevos. Quiero darme más el tiempo, no solo para descansar de este largo año de estar disciplinado a cada semana en subir un episodio, sino que darme más el tiempo para escribir, para editar y que cada vez sean episodios de mayor calidad. Ahora mismo me exprimí con los temas que tenía que sacar, entonces tengo muchas ideas en mente que quiero darme el tiempo para desarrollar, no quiero estar apurado con eso, pero bueno, síganme en mis redes porque ahí es donde estaré anunciando cuando haya un nuevo episodio y de igual manera estaré distribuyendo más clips de los episodios que se han subido anteriormente. Y no olviden seguirme en mis redes como TikTok e Instagram, donde estoy como @hora.0podcast. Mucho menos olviden suscribirse al canal de YouTube que es Hora Cero Podcast, y ya que si no, van a seguir hablando de teorías e ideas básicas de por qué Kendrick Lamar hizo ese show de medio tiempo. Los quiero mucho y hasta luego.